Hoy hablaremos del líder espiritual que habló al mundo en el lenguaje de la dignidad humana. Hay vidas que se explican por sus logros y hay otras que se entienden por lo que lograron sostener incluso en medio del dolor. Esto es Perspectivas de Juan Pablo II. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Karol Józef Wojtyła, quien el mundo conocería como Juan Pablo II, nació el 18 de mayo de 1920 en Wajdowice, una pequeña ciudad del sur de Polonia. Fue hijo de Karol Wojtyła Sr., un suboficial del ejército austrohúngaro, posteriormente funcionario administrativo, y Emilia Katorowska, una mujer profundamente religiosa que influyó decisivamente en su formación espiritual. Su infancia estuvo marcada por pérdidas tempranas que modelaron su carácter. En 1929, cuando tenía 9 años, murió su madre. En 1932, a los 12 años, perdió a su hermano mayor Edmund, médico de profesión. Y en 1941, a los 21 años, falleció su padre, quedando completamente solo en el mundo familiar. Creció en un entorno de profunda exigencia histórica. En 1939, cuando tenía 19 años, Polonia fue invadida por la Alemania nazi, dando inicio a uno de los periodos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Las universidades fueron cerradas, la cultura polaca reprimida y la libertad prácticamente anulada. Para evitar ser deportado, trabajó en una cantera y posteriormente en una fábrica de química, mientras participaba en actividades culturales clandestinas y comenzaba su formación religiosa en secreto. En medio de ese contexto, donde la fe, la identidad y la dignidad humana estaban constantemente amenazadas, se fue forjando no solo su vocación sacerdotal, sino una convicción profunda, que incluso en los escenarios más adversos, el ser humano conserva una dignidad que ninguna fuerza puede arrebatar. La dignidad humana no depende de las circunstancias, se define incluso cuando todo intenta destruirla. Desde una mirada simbólica, el camino de Juan Pablo II también puede leerse a través de su fecha de nacimiento. Al sumar sus dígitos, se obtiene el número de vida 8, asociado con liderazgo, fortaleza interior, autoridad moral y capacidad de influir en estructuras más amplias. El 8 no solo habla de poder, sino de la responsabilidad de ejercerlo con equilibrio y sentido ético. En su vida, esto se refleja con claridad. Un hombre que desde la espiritualidad impactó a la Iglesia y al mundo entero, enfrentando sistemas políticos, acompañando procesos históricos complejos y sosteniendo su misión incluso en la adversidad. Su número de vida parece resonar con su legado: liderar no desde la imposición, sino desde la convicción, la dignidad y la coherencia. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 a los 26 años en Cracovia, por el arzobispo Adam Stefan Sapieha. Poco después fue enviado a Roma, donde realizó estudios de doctorado en teología en el Pontificio Ateneo Angelicum, profundizando en filosofía y pensamiento tomista. A su regreso a Polonia, ejerció como sacerdote, profesor universitario y guía espiritual de jóvenes, combinando una intensa vida pastoral con una sólida producción intelectual. El 4 de julio de 1958, a los 38 años, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia por el Papa Pío XII y consagrado el 28 de septiembre de ese mismo año. Más tarde, el 13 de enero de 1964, a los 44 años, fue designado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, consolidando su liderazgo en una Polonia marcada por el régimen comunista. Entre 1962 y 1965 participó activamente en el Concilio Vaticano II en la Ciudad del Vaticano, donde se distinguió como una de las voces más influyentes en la renovación eclesial. Contribuyó especialmente en la redacción de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, defendiendo la dignidad de la persona humana, la libertad religiosa y el diálogo entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Su pensamiento, profundamente humanista, buscaba
reconciliar fe y modernidad en un contexto global de tensiones ideológicas. Años después, el 26 de junio de 1967, fue nombrado cardenal también por Pablo VI, fortaleciendo su proyección internacional. Y entonces, en medio de un mundo dividido por la Guerra Fría, ocurrió algo que cambiaría la historia. El 16 de octubre de 1978, a los 58 años, fue elegido papa tras el cónclave celebrado en la Ciudad del Vaticano, convirtiéndose en el primer pontífice no italiano en más de 450 años y en el primero de origen polaco en la historia. Su elección no solo rompió una tradición, sino que envió un mensaje geopolítico y espiritual en plena Guerra Fría. La Iglesia se abría al mundo más allá de sus centros tradicionales de poder. Eligió el nombre de Juan Pablo II en continuidad con su predecesor, marcando desde el inicio una misión clara: construir puentes, acercar a la Iglesia a las personas y dialogar con un mundo en transformación. Durante su pontificado, que se extendió por 26 años y 5 meses, de 1978 a 2005, realizó 104 viajes internacionales, visitando 129 países, una cifra sin precedentes. Fue el papa que más salió del Vaticano, llevando su mensaje a regiones en conflicto, países en desarrollo y comunidades marginadas. Visitó desde México en 5 ocasiones hasta Polonia, donde su presencia fortaleció movimientos sociales como Solidaridad, contribuyendo indirectamente a la caída del bloque comunista en Europa del Este. También fue el primer papa en visitar una sinagoga en Roma 1986 y una mezquita en Damasco en el 2001, impulsando el diálogo interreligioso en una escala nunca antes vista. Entre sus mayores logros destaca haber consolidado un liderazgo global basado en la dignidad humana y los derechos fundamentales. Publicó 14 encíclicas, entre ellas Redemptor Hominis en 1979, centrada en el ser humano, y Centesimus Annus en 1991, que reflexiona sobre los sistemas económicos y sociales tras la caída del comunismo. Fundó las Jornadas Mundiales de la Juventud en 1985, creando un espacio global de encuentro para millones de jóvenes. Promovió reformas al Código de Derecho Canónico de 1983 y el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, actualizando la estructura doctrinal de la Iglesia. Además, impulsó más de 480 canonizaciones, ampliando la representación global de la santidad. Pero más allá de los números y las decisiones institucionales, su liderazgo se distinguió por algo más profundo: la cercanía. Habló con jefes de Estado, sí, pero también con jóvenes, trabajadores, enfermos y personas en situación de vulnerabilidad. Se comunicaba en múltiples idiomas, hablaba con fluidez al menos 8 idiomas: polaco, su lengua materna, italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués y latín. Además, tenía conocimientos de otros como griego antiguo y ruso, lo que le permitía conectar con las multitudes y generar una relación directa con las personas, porque su liderazgo no se basaba en la distancia, se basaba en la presencia, en la coherencia y en una convicción inquebrantable de que la fe debía vivirse en contacto real con el mundo. Juan Pablo II no fue solo un líder religioso, fue una figura clave en uno de los momentos geopolíticos más importantes del siglo XX. Promovió el diálogo entre religiones, pidió perdón por errores históricos de la Iglesia y defendió principios universales como la dignidad humana, la libertad, la paz y la vida. El 13 de mayo de 1981, a los 60 años, sobrevivió a un atentado en la Plaza de San Pedro. Años después, visitó a su agresor en prisión y lo perdonó. Ese acto no fue solo un símbolo, fue coherente con su mensaje. En los años siguientes, enfrentó la enfermedad de Parkinson con una visibilidad poco común para un líder de su nivel. No se ocultó, no disimuló la fragilidad, la mostró, la dignificó. Murió el 2 de abril del 2005 a los 84 años en la Ciudad del Vaticano, tras un largo periodo de enfermedad que vivió con una exposición pública inusual para un líder de su talla. Sus últimos años estuvieron marcados por el avance del Parkinson, pero también por una decisión profundamente coherente con su mensaje: no ocultar la enfermedad, no ocultar la fragilidad, sino dignificarla. Su muerte generó una respuesta global sin precedentes. Millones de personas se congregaron en Plaza San Pedro y líderes
líderes de todo el mundo acudieron a su funeral, reflejando el alcance universal de su influencia. Su legado no se detuvo con su partida. El 27 de abril del 2014 fue canonizado por Papa Francisco en una ceremonia histórica, reconociendo no solo su papel como líder de iglesia, sino su vida como un testimonio sostenido de fe, coherencia y entrega. Juan Pablo II dejó algo más que discursos, viajes o decisiones históricas. Dejó una forma de ejercer el liderazgo basado en la cercanía, la empatía y una convicción profunda de que la dignidad humana debe estar en el centro de toda acción. En un mundo que muchas veces asocia el poder con la imposición o la fuerza, su vida plantea una narrativa distinta, que el verdadero impacto no proviene del control, sino de la profundidad, no de la autoridad impuesta, sino de la autoridad moral. Su historia nos recuerda que liderar también es acompañar, escuchar, sostener, y que incluso en la vulnerabilidad puede encontrarse una de las formas más poderosas de influencia, desde la fe, desde la congruencia, desde la capacidad de mantenerse firme incluso en la adversidad. Como él mismo decía, el futuro comienza hoy, no mañana. Esta reflexión es una invitación directa a la acción, a la responsabilidad personal y a entender que cada decisión presente construye el rumbo de lo que viene. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué tanto de nuestro liderazgo está alineado con lo que verdaderamente creemos? Porque al final no se trata solo de lo que decimos, sino de lo que somos capaces de sostener con nuestra vida. Esto fue Perspectivas de Juan Pablo II en Velatis Perspective.